Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. El viernes pasado cerraba el mercado de fichajes y con ello también se cerraban las plantillas de fútbol profesional. La plantilla que hay actualmente en el Barça será la misma para afrontar todos los títulos que vengan a lo largo de la temporada. A no ser, claro está, que haya alguna entrada o salida durante el mercado de invierno. Durante el vídeo de hoy mi objetivo es analizar la plantilla del Barça, cuáles son sus principales virtudes, sus posiciones en las que el Barça está más reforzado y aquellas posiciones en las que tenemos más margen de mejora. Empezamos bajo palos, donde tenemos a Ter Stegen y a Iñaki Peña. Decir que para mí Ter Stegen es el mejor portero que puede tener el Barça, básicamente porque es buenísimo bajo palos y porque tiene una salida de balón buenísima también. Creo que Ter Stegen tiene más toque de balón que la mayoría de jugadores de primera división. Con esto lo digo todo. Y luego el suplente, Iñaki Peña, que en principio no va a tener minutos, pero en caso de que los tuviera, ya demostró la temporada pasada que puede hacerlo a un nivel correcto. Lógicamente no está al nivel de Ter Stegen, pero sí que puede desempeñar su función de una forma adecuada. Pasamos ya a los centrales. Decir que el único central zurdo que tiene el Barça es Íñigo Martínez. Yo lo he dividido de esta forma aquí en la pantalla, como podéis ver, pero que sepáis que tanto Pau Cubarsí como Christensen pueden jugar en la derecha y Eric García también puede jugar en la izquierda, no habría ningún problema. De hecho, ya os digo, todos son diestros menos Íñigo Martínez. El que sí me gusta mantener en la derecha es Ronald Araujo, que es quizás el que tenga más dificultades a la hora de sacar el balón, por lo tanto es mejor que esté en su posición habitual. ¿Cuál debería ser la pareja central de titulares? La pareja de centrales titular, pues para mí Ronald Araujo por un lado y Pau Cubarsí por el otro. ¿Por qué? Porque Cubarsí tiene una salida de balón buenísima, compensa el hecho de que Araujo no tenga una salida tan buena, pero al mismo tiempo Ronald Araujo tiene una velocidad y hace unas coberturas que van muy bien por el estilo de juego del Barça. Es decir, el Barça juega con una línea defensiva muy adelantada, entonces los rivales pueden coger al Barça a contragolpe y con muchos espacios a la espalda de la defensa. Por lo tanto es muy importante tener a un central corrector como Araujo, que pueda correr rápidamente hacia atrás a cortar las jugadas de los equipos contrarios. Para mí, a la hora de corregir, es el mejor central que tiene el Barça. Por lo tanto, para mí, la pareja de centrales titular debería ser la formada por Araujo y Cubarsí. Decir que Cubarsí, aparte de tener muy buena salida de balón, también es muy bueno defendiendo, es muy completo en los dos aspectos. Para mí defendiendo Araujo es un poco mejor, pero como jugador completo, Cubarsí creo que es el mejor central que tiene el Barça ahora mismo en la plantilla. Decir también que Christensen y Íñigo Martínez han dado un nivel muy bueno, especialmente Christensen, aunque ahora actualmente esté lesionado. Y decir también que Christensen puede ocupar también la posición de mediocentro defensivo. Íñigo Martínez el año pasado no dispuso de muchos minutos, pero esta temporada ha empezado jugando y se debe decir que lo está haciendo muy bien. El lateral derecho está ocupado por Koundé, que también puede jugar de central, lógicamente, de hecho él es central, pero por la ausencia de laterales en el Barça debe desempeñar la función de lateral. Decir que a mí Koundé no es un jugador que me guste especialmente. De lateral creo que a nivel defensivo no está mal, quizás le falte un poco de velocidad, pero a nivel ofensivo a la hora de atacar lo veo un poco flojo, ¿vale? Me gusta más como central, para mí. Pero todos sabemos las dificultades económicas que atraviesa el Barça y probablemente les ha costado encontrar un central que esté bien de precio y pueda ofrecer unas garantías de éxito si lo ficharan. Entonces, debido a estas dificultades, Koundé debe jugar de lateral, que ya os digo, no es su posición, pero hace lo que puede.
Después, bueno, por el otro lado tenemos a Balde, gran descubrimiento de Xavi. Decir que a mí Balde, a ver, es un buen jugador, pero quizás le falta la decisión final, es decir, tiene mucha velocidad, a veces hace jugadas muy buenas, pero en el último momento acaba haciendo algo que hace que falle la jugada o hace que su decisión no sea la acertada, vamos, que le falta quizás el último pase. Y bueno, luego como lateral suplente tenemos a Héctor Ford, que creo que siempre que ha jugado lo ha hecho de forma satisfactoria, aunque bueno, en principio por lo que se ha visto este inicio de temporada, Flick no cuenta mucho con él. El otro día al finalizar el partido contra el Valladolid se veía al entrenador abrazándose con el jugador y dándole ánimos, porque de hecho es de los únicos jugadores de la plantilla que no han jugado ni un minuto en este inicio de temporada. Entonces, bueno, el entrenador supongo que quería darle su apoyo y, bueno, para hacerle sentir mejor y que, bueno, que al final en cualquier momento puede entrar en el 11 titular. Al final la temporada es muy larga y, bueno, todos los jugadores, todos los del 11 titular y del banquillo deberán sumar para intentar que el Barça pueda optar al máximo de títulos posible. Bueno, vamos ya al centro del campo. En la posición de mediocentro defensivo tenemos a Marc Casado y he puesto aquí a Frenkie de Jong, aunque creo que de Jong lo veo más de interior, ¿vale? Lo veo más de interior, pero bueno, viendo que tampoco el Barça tiene muchas opciones en la posición de mediocentro, bueno, pues creo que a lo mejor en más de una ocasión deberá ocupar dicha posición. Decir también que para mi gusto de Jong no ha dado el rendimiento esperado cuando el Barça lo fichó. Creo que bueno, se esperaba mucho más de este jugador. Lleva ya 4 o 5 temporadas y prácticamente no ha marcado goles, no ha dado asistencias, y creo que su rendimiento en el Barça hubiera podido ser mucho mejor. No es que sea un mal jugador, ni mucho menos. Yo creo que es un jugador que te ofrece un rendimiento correcto. De hecho, ha sido titular con todos los entrenadores que ha tenido. Pero para ser titular en el Barça yo creo que se tiene que ser muy muy bueno. Y creo que Frenkie de Jong no es un jugador estrella, no es un jugador excelente. Y le falta quizás este punto que le daría la posición entre notable y excelente, que lo haría lo suficientemente bueno para el Barça. Entonces yo, si debo elegir, creo que le daría la opción a Marc Casado, porque es su posición natural, y ya os digo que de Jong en principio lo veo más como interior, pero viendo la nómina de interiores y mediapuntas que tiene el Barça, vamos, es que prefiero mucho más a Dani Olmo, Gavi, Pedri o Fermín antes que a de Jong, la verdad. Bueno, y dicho esto, pasamos ya a hablar de los interiores o mediapuntas, llamadlos como queráis, porque bueno, el juego de Flick ya lo hemos visto las últimas jornadas, que hay mucho movimiento en el juego interior del Barça. Entonces, bueno, se van moviendo por la zona interior y pueden jugar más de interiores, mediapuntas, bueno, en función un poco de lo que pida el partido, en función de la evolución de los rivales y de lo que pida el partido en cada momento. Bueno, los he puesto así en esta alineación, pero decir que tanto Dani Olmo como Gavi, como Pedri, como Fermín y Pablo Torre también pueden jugar tanto por la derecha como por la izquierda, no hay ningún problema. Yo los he puesto así, pero se pueden ir cambiando de posición a lo largo del partido sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, bueno, decir que para mí, tal y como ha empezado la temporada, los dos titulares a priori deberían ser Pedri y Dani Olmo, porque, bueno, Pedri, bueno, esperemos que deje atrás las lesiones, porque es un jugador buenísimo. El Barça lo necesita mucho, es imprescindible para el Barça, para mí. Y Dani Olmo, decir que ha tenido una irrupción en el Barça que pocos podían pensar. Yo el primero, de hecho, lo veía como un buen jugador cuando anunció su fichaje por el Barça,
pero en ningún caso me podía esperar el rendimiento que ha dado estos dos partidos que ha jugado contra el Rayo y contra el Valladolid. De hecho, el otro día contra el Valladolid es que hubiera podido terminar el partido perfectamente con 3-4 goles. Disparó 2 veces contra el palo, aparte del golazo que metió, y luego tuvo una ocasión buenísima, casi a portería vacía, que falló, no remató bien el balón y falló. Pero bueno, decir que hubiera podido terminar con unos números de escándalo, aparte del partidazo que hizo, porque al final, a ver, no todos son goles en el fútbol, es la forma de jugar de un jugador, y parece que Dani Olmo es que no haya salido nunca del Barça, parece que toda la vida haya jugado aquí. Da gusto verle jugar y bueno, que creo que el Barça ha hecho un gran fichaje. Este verano solo han podido fichar a Dani Olmo y a Pau Víctor, pero creo que tanto el uno como el otro han sido muy acertados. Y bueno, Gavi esperemos que salga pronto de su lesión. Por lo que se comenta, podría volver en la dinámica habitual del equipo a finales de octubre. Esperemos que así sea, porque el Barça también lo necesita mucho. Es un jugador buenísimo por intensidad y por todo lo que le da al Barça, ¿no? A nivel de goles, a nivel de asistencias y por la cantidad de balones que recupera en cada partido. Es un guerrero, futbolísticamente hablando, y creo que el Barça necesita este perfil de jugadores. Al igual que necesita Fermín López, que por cierto han anunciado hoy que sale lesionado entrenando con la selección sub-21. Es una lesión muscular, en principio no tiene por qué ser grave, pero bueno, ya es otro contratiempo más para el Barça, que se suma a las lesiones de Christensen, de otros jugadores que se han ido lesionando, ya no esta, sino la temporada pasada, como Frenkie de Jong o el mismo Gavi. Pero bueno, en principio no tiene que ser grave la lesión de Fermín López. También, bueno, comentar que en la posición de medio centro fue un problema la lesión de Marc Bernal, porque lo estaba haciendo genial y creo que el Barça también lo va a echar mucho de menos. Y bueno, en cuanto a Fermín, decir que a mí es un jugador que me encanta. Creo que ha hecho unos Juegos Olímpicos espectaculares. Y bueno, espero que pueda volver al Barça dando su mejor prestación, el juego que demostró en los Juegos Olímpicos. De momento no está teniendo tampoco muchos minutos, porque como comento, Pedri y Dani Olmo están mostrando un nivel brutal. Pero bueno, creo que Fermín sobre todo es un jugador muy goleador, sabe colocarse muy bien en el campo para terminar marcando goles que otros jugadores quizás no sabrían colocarse tan bien y no sabrían meter. Y decir que tiene un disparo de fuera del área brutal. A mí es un jugador que me encanta en todos los sentidos, por la cantidad de goles que marca. Ya lo vimos la temporada pasada también, que con los pocos minutos que jugó marcó 11 goles y se convirtió en el segundo máximo anotador del Barça. Y aparte de esto, por toda la intensidad que ofrece y bueno, por la cantidad de balones que recupera en el campo. Es un jugador buenísimo y también otro gran descubrimiento de Xavi la temporada anterior. Pablo Torre, pues bueno, parece que no hay ningún entrenador que confíe en él, ni Xavi Hernández, ni el año pasado Michel en el Girona, ni este año Flick. Bueno, lo ideal hubiera sido una salida, pero parece que el Barça no encontró ningún destino para el jugador, ni él tampoco creo que encontrara ningún equipo que estuviera dispuesto a ficharle. Decir que calidad tiene, pero parece que hay algún tema que a los entrenadores no termina de encajarlos con este jugador. Entonces, bueno, veremos durante la temporada. No creo que tenga muchos minutos. Y bueno, yo creo que lo mejor que podría hacer es durante el mercado de invierno intentar buscar alguna salida en forma de cesión a algún equipo o en forma de traspaso. Y bueno, pasamos ya a la delantera. En la delantera, por el lado derecho tenemos a Lamine Yamal. Para mí, inamovible, es el mejor o de los mejores jugadores que tiene el Barça. Hizo una Eurocopa espectacular y está haciendo un inicio de temporada buenísimo en el Barça. Buenísimo. El otro día escuchaba a los comentaristas del partido y decían que contando Eurocopa y partidos con el Barça, lleva
8 partidos seguidos o asistiendo o marcando gol. Y esto es muy muy complicado. Ya no solo las asistencias y los goles, es verle jugar en el campo, ver la madurez futbolística que tiene un jugador de tan solo 17 años y cómo sabe elegir en cada momento la mejor opción. Es decir, lo que comentaba de Balde anteriormente, que creo que le falta la última decisión, acertar en el último pase, en el último regate, es todo lo que tiene Yamal de bueno. Es decir, siempre acierta en el pase, siempre acierta a la hora de elegir si regatear, si combinar con el compañero, si hacer una pared, si hacer un pase en profundidad, siempre toma la mejor elección. Y esto es que con un jugador tan joven tiene mucho, mucho mérito. Y bueno, decir que por este lado es quizás donde vamos más justo, porque ni Lamine Yamal tiene sustituto natural. Bueno, sí lo tiene, Rafinha, que su posición natural es la derecha. Pero bueno, iba a decir que Koundé tampoco tiene un sustituto en el lateral. Entonces, si se lesionara Koundé, sí que por este lado iríamos un poco cojos. Pero bueno, sería cuestión de tirar de algún jugador del filial que de momento han aprovechado muy bien las oportunidades que les ha dado el Barça. Y por el otro lado tenemos a Rafinha, que como comentaba su posición natural es la derecha, pero también se ha adaptado muy bien a jugando en la izquierda. Decir que es otro de los jugadores que ha tenido un inicio de temporada brutal en el Barça, asistiendo, corriendo, recuperando balones, jugando continuamente de arriba abajo en el campo, presionando. Algunos partidos ha ocupado también la posición de media punta. Y también decir que en el último partido desató su fase más goleadora, marcando 3 goles y además dando otra asistencia de gol en el 7º gol contra el Valladolid, que lo marcó Ferran Torres y él le dio la asistencia. Y bueno, decir que a mí Rafinha es un jugador que siempre me ha gustado en el Barça. Creo que ha tenido muchos detractores también, porque decían que tenía poco gol, pero bueno, es un jugador que siempre lucha, siempre lo intenta y siempre intenta dar lo mejor de sí mismo. Entonces si es un jugador que da todo su potencial y lucha como él, es que tampoco puedo decir nada en contra. Por lo tanto, bueno, que dure mucho su mejor versión, como lo está mostrando esta temporada, que siga marcando goles y creo que con Flick podremos ver la mejor versión del extremo brasileño. Bueno, decir también que por este lado tenemos a Ferran Torres. Decir que para mí, ya lo he comentado en algún vídeo, no es tampoco el mejor extremo que podría tener el Barça. Para mí debería ser un suplente en principio, si no hay lesiones. Y decir también que no, al igual que Frenkie de Jong, no ha dado tampoco el rendimiento esperado en el FC Barcelona. Lo ficharon procedente del Manchester City hace ya unas 2 temporadas y media en el mercado de invierno. Se pagó bastante dinero por él y había bastantes expectativas. Decir que sí, que bueno, durante la primera temporada en el Barça sobre todo vino muy bien, porque el Barça en ese momento lo estaba pasando muy mal y sus goles fueron importantes para clasificarse para la Champions el año siguiente. Pero creo que durante estos 2 años el Barça ha subido mucho el nivel y entonces su lugar en el equipo, debería estar entre los suplentes, pienso yo. En principio, Rafinha creo que está mostrando un nivel superior y bueno, en principio, si va teniendo minutos para dar descanso a los que a priori son titulares, pues bueno, bienvenidos sean sus goles y su aportación ofensiva en el Barça. Y luego, claro está, tenemos el caso de Ansu Fati. Decir que para mí Ansu Fati era la futura estrella del Barça antes de la lesión, pero bueno, la lesión que tuvo y las constantes operaciones, tuvieron que operarle, creo que fueron 2 o 3 o más veces en la rodilla, y desde entonces, su rendimiento no ha vuelto a ser el mismo. Tenía un cambio de ritmo increíble, tenía gol, tenía asistencia, lo tenía todo. Con 16 años la irrupción que hizo en el Barça fue espectacular, como pocas veces se ha visto.
Pero bueno, esta lesión por desgracia, porque es un jugador que el Barça ha echado mucho de menos estas temporadas, pues como digo, por desgracia le ha afectado mucho la lesión y bueno, su rendimiento no ha vuelto a ser el mismo. Me gustaría mucho que se recuperara de verdad, porque creo que es un jugador que lo ha pasado mal y se lo merece. Ojalá esta temporada podamos volver a ver su mejor versión, aunque lo veo un poco complicado. Y bueno, por el centro tenemos a Lewandowski. El año pasado, bueno, quizás no tuvo su mejor temporada a nivel goleador, pero creo que todo el equipo dio un bajón respecto a sus posibilidades. Creo que el equipo estaba jugando por debajo de su nivel y esto también causó que Lewandowski no pudiera marcar los mismos goles que marcó en su primera temporada en el Barça. En su primera temporada creo que fueron 33 o 34 goles, mientras que la temporada anterior solo pudieron ser unos 26. Tuvo un aumento goleador a final de temporada, pero bueno, creo que es muy importante para el Barça volver a ver la mejor versión del delantero polaco, y creo que con Flick también la vamos a ver. Creo que está cuidando mucho el aspecto físico, el entrenamiento de los jugadores, y creo que esto también se ve reflejado en el campo. Todos los jugadores creo que están dando su mejor versión, y esto también implica que se marquen más goles y se genere más juego, y por lo tanto, Lewandowski también puede aportar más goles al Barça a lo largo de la temporada. De momento han sido 4 goles en 4 jornadas de liga, y pienso que si el Barça sigue jugando como hasta ahora, puede llegar perfectamente a superar los 30 goles de esta temporada sin ningún problema. Y bueno, luego decir que el Barça también fichó a Pau Víctor este verano, y para mí ha sido un buen fichaje, sobre todo por todo lo que vi de él en la pretemporada. De momento esta temporada no está teniendo minutos, pero en pretemporada fue el máximo goleador, uno de los máximos goleadores del equipo, y creo que si va teniendo más minutos puede dar más de una sorpresa a alguno, porque bueno, lo veo un jugador muy goleador y que le puede venir muy bien al Barça. De hecho, yo, a mi modo de ver, lo hubiera puesto antes que Ferran Torres, pero también entiendo que Flick deba mantener una jerarquía en el vestuario, y creo que tampoco estaría bien que un jugador que acaba de llegar pase por delante de Ferran, que lleva lleva ya un par de temporadas y media en el Barça. Entonces, a nivel de jerarquía y a nivel de galones también entiendo que, de momento Ferran esté gozando de más minutos, pero creo que a la larga Pau Víctor también puede aportarle mucho al aspecto goleador del Fútbol Club Barcelona. Y esta sería el análisis de la plantilla. Decir que a mi modo de ver, quizás las posiciones que estén más justas, como he dicho antes, sea el lateral derecho y quizás el mediocentro defensivo. Creo que Marc Casado puede ofrecer un buen rendimiento, pero en caso de lesión tampoco tiene un sustituto claro. Se habla muy bien de Pau Prim, que juega en el filial, dicen que es muy bueno en esta posición, pero al parecer de momento Flick ha optado por la opción de Casado, y de momento todos los minutos que ha jugado creo que los ha aprovechado bien y ha dado un buen rendimiento. Veremos, esperemos que no se lesione como pasó con Bernal y que pueda ofrecer un buen rendimiento a lo largo de la temporada. Por otro lado, el lateral izquierdo sí que está bien cubierto con Balde y Héctor Fort, pero tampoco vendría mal un jugador que pudiera reforzar esta posición. Si en el mercado de invierno el Barça pudiera hacer algún fichaje interesante, estaría bien ver alguna opción, pero siempre y cuando fuera low cost y pudiera ofrecer un buen rendimiento. Para fichar a según qué jugador, pues te quedas con lo que tienes, y en caso de lesiones o que se tuviera que dar descanso a Balde, pues se tira de Héctor Fort o de algún jugador del filial. Y dicho esto, la pregunta del millón: ¿qué se puede esperar de esta plantilla? Creo que aspira a ganarlo todo en el Barça. No sé si todo,
pero sí que creo que el Barça, con esta plantilla, este entrenador y esta energía con la que ha empezado la temporada, creo que está en disposición de luchar por todos los títulos. ¿Es favorito para todos? Bueno, para todos quizás no. Creo que para la Liga sí que tiene muchas aspiraciones de ganarla. El Barça creo que tiene muchas posibilidades de ganar la Liga, y viendo además cómo han empezado sus rivales directos como Madrid o Atlético de Mal, pues creo que tiene muchas opciones de poder competir para ganar esta Liga. La Champions ya es otra historia. El Barça no solo juega contra otros equipos, también creo que juega contra el factor psicológico de los propios jugadores, que en los últimos años se han visto con muy malos resultados en esta competición, y creo que esto a nivel psicológico también pesa mucho. Pero sí que creo que este año vamos a ver una gran mejora del Barça en la Champions. Creo que va a dar un paso adelante este equipo, y creo que con Flick podemos luchar, ¿por qué no?, al menos para poder competir con la mayoría de los principales equipos de Europa. Al menos competir, que muchas temporadas con el 2-8 del Bayern, con el 4-0 del Liverpool, con la otra goleada que nos metió la Roma, bueno, el Barça ha tenido resultados realmente complicados en los últimos años en Champions. Entonces, bueno, creo que este año no se va a ver un resultado de este tipo. Creo que este año el Barça podrá luchar para estar en lo más alto de Europa, y otra cosa ya será que sea el favorito y que gane la Champions. Esto ya es otra historia. Para mí los favoritos para la Champions son el Manchester City y el Real Madrid. Por el Manchester City porque creo que es el mejor equipo de Europa, y el Real Madrid porque, bueno, es su competición fetiche y sabe jugarla. Y el Barça, en cambio, creo que tiene más opciones de ganar la Liga Española que el Real Madrid. Es curioso, pero realmente lo pienso así. Creo que el Barça en los últimos 10-12 años ha tenido un mejor desempeño en las competiciones nacionales, y en cambio el Madrid ha sido lo contrario. Creo que ha tenido un mejor desempeño en Europa. Por lo tanto, basándome en cómo ha empezado la temporada y en cómo vienen siendo las últimas campañas de fútbol nacional y europeo, pues bueno, veo el Barça muy favorito muy favorito tampoco, pero sí lo veo favorito para ganar la Liga e incluso la Copa. Y al Real Madrid lo veo más favorito que el Barça para ganar la Champions. Creo que los dos favoritos para ganarla son Madrid y City. Pero bueno, veremos si hay otros equipos que pueden asomar la cabeza, como por ejemplo el Bayern de Múnich, que también tiene muy buen equipo, el Liverpool, el Barça. Veremos cómo va evolucionando la temporada y si estos otros equipos tienen algo que decir al respecto a la hegemonía del Madrid en los últimos años en Europa. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado este análisis de la plantilla del Barça para esta temporada. Si os ha gustado, dadle like y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.